Si es bien cierto que hay una necesidad por conservar nuestra vida, acoto esta necesidad precisamente a la cuestión educativa. El defender la presencialidad y la convivencia precisamente son dos elementos que ofrece una institución educativa más la socialización en que la habilita. La siguiente, si me hace favor. Buenos días nuevamente a todas y a todos. Intitulamos este tipo de trabajo Los desafíos y los retos de la pedagogía y didáctica en tiempos actuales, pero considero que no solamente ya en tiempos actuales, sino hay que ofrecer elementos también de lo que existe de la posibilidad de los post-actuales. Bienvenidos nuevamente a todos y espero que estos argumentos sean lo suficientemente claros y que me pueda yo permitir eso, la claridad ante todos. La siguiente, si me hace favor. Contamos con esta estructura de la disertación. Voy a iniciar con reflexiones teóricas, pero estas reflexiones teóricas van a estar en tres espacios y voy a resaltar básicamente tres categorías, una que es la interdisciplinaridad, la dos la transdisciplinaridad y quiero anexar alguna más que es la transversalidad. También voy a compartir con ustedes la defensa de la presencialidad en educación y junto con ello la experiencia que estamos teniendo en la Universidad del Valle de México, en el doctorado, básicamente, doctorado y maestría, básicamente de lo que ha sucedido ahí, y un análisis breve sobre los sistemas educativos que se han generado a nivel internacional y a nivel latinoamericano. Eh, Como penúltimo punto, vamos a hacer algunos acercamientos a las reflexiones finales de esta disertación y ya como último punto quiero sugerir algunas fuentes de información que recientemente se han publicado. En esta misma lámina comparto con ustedes dos reflexiones atrevidas desde mi punto de vista. Micrófono abierto, no puedo hablar. ¿Algún problema? ¿Algún, Ya ahorita sí, ¿Hay algún problema? porque si yo la nota de voz, eso complicaría todo. Hay bastante, hay como 140 personas. Yo no puedo hablar porque me van a escuchar. ¿Alguien, Disculpe, profesor, estaba conversando. alguien, Siga con su ponencia. Excelente. alguien tiene el micrófono por ahí abierto? Bueno, decía que en esta misma lámina resalto dos ideas atrevidas. Yo no sé si las compartan conmigo. Pero considerar el virus que actualmente se extiende ante la humanidad, debemos de tenerle como adjetivo la cuestión revolucionaria. Esta situación revolucionaria nos debe hacer cambiar nuestra mentalidad y nuestras actitudes al enfrentar a este nuevo mundo y esta nueva relación social que debemos de mantener. Si es bien cierto que el desafío de mantener al planeta, a la tierra, a la vida, a la salud y propiamente también a la educación, entre otros elementos, ¿sí? Son desafíos que en la vida debemos de tener de manera constante y permanente. Esta es la estructura de la disertación. La siguiente, si me hace favor. La siguiente, no, nuevamente resalto dos situaciones vitales. La primera de ellas, pues sí, sí es cierto, ¿no? Son momentos en que lo importante es conservar la salud, la vida y la integridad como seres humanos, independientemente de que uno de los depredadores que han existido en la historia de este planeta, pues ha sido el Homo sapiens. Por esa la importancia de la educación, por eso la importancia de hacer sesgo en la misma educación sobre la cuestión ecológica y preservar la humanidad y nuestro mismo planeta y la misma vida. Mantenerse saludable implica poner a distancia la cercanía humana. Realmente cómo extraño esa cercanía humana cuando saludo a la familia que no la puedo ni siquiera abrazar, a los amigos como tales. Sí, en serio se siente distinta esta nueva relación humana por la cual tenemos. Pero esa situación nos da la oportunidad, utilizando este tipo de espacios, para poder generar otro tipo de relación, aunque no es la misma por la cual nací. Uno de los objetivos que plantea
la gente que tuvo a bien en organizar este evento, pues son precisamente, es uno de ellos. En este objetivo yo resalto tres elementos. El primero de ellos es precisamente ese intercambio académico que ojalá y a partir de hoy se fortalezca con mi institución y con la institución que nos están escuchando, para que esas experiencias se generen independientemente de que sean o no presenciales. El segundo elemento es lo que ha pasado con la cuestión virtualidad. La situación de virtualidad pues no es nueva, ya los MOOCs ya tienen su tiempo, los cursos por la red ya tienen su tiempo y hoy en la actualidad pues nos tenemos que estar actualizando por vía de la línea. Pero el tercer elemento que quiero rescatar en este importante objetivo planteado por las instituciones que organiza este evento es el de las categorías de interdisciplinaridad, transdisciplinaridad y, como dije hace un momento, el de la transversalidad. Rápidamente comento esta situación y la importancia que tienen esas categorías. Imaginémonos en este instante los diagramas de Venn en matemáticas. Si los diagramas de Venn estaban constituidos un círculo que representaba una disciplina más otro círculo que representa otra disciplina y así de manera sucesiva, los sistemas educativos, los sistemas curriculares estaban precisamente basados en las disciplinas. Alguien algún día dijo, bueno, pues que las disciplinas continúan siendo islas y no hay relación entre ambas asignaturas. Bueno, pues simplemente hizo la unión y se formó una intersección en un nuevo objeto de estudio. Y aquí viene uno de los graves problemas. Creen que la multidisciplinaridad es simplemente mantener relación de disciplina con la otra. No, se quedan cortos, no hay que ser tan románticos. La situación de una disciplina más otra disciplina forman una intersección, por lo tanto forman también nuevos objetos de estudio. Pero todavía aún más adelante vino esa situación de la interdisciplinariedad, donde vino a generar ese nuevo objeto de estudio de la multidisciplinaridad. Ya en la década precisamente del 1970, siglo pasado, se genera la categoría de la transdisciplinaridad. Y ahora imaginémonos en formar un nuevo círculo en esa intersección que se genera y se formará un nuevo objeto de estudio. Ese nuevo objeto de estudio es de vital importancia para cada uno de nosotros ya desde hace un poco de tiempo, pero hoy adquiere una mayor importancia debido a que a la situación que padece mundialmente el problema del COVID, pues ahora se hace más importante el trabajo transdisciplinario, que significa la formación de nuevos objetos de estudio, la participación del biólogo, la participación del médico, la participación del pedagogo, la participación del docente, la participación de una serie de disciplinas que se han generado nuevas. Es importante generar ese y trabajar ese nuevo objeto de estudio. La siguiente, por favor. Sí, otro espacio, muy bien. No somos ahistóricos. El materialismo dialéctico nos ha presentado y el histórico nos ha dado la importancia de generar precisamente lo que existe ayer y lo que existe hoy, el aquí y el ahora. Curiosamente, 1520, 2020, 1520 en una llamada Mesoamérica, o en este caso, la gente que vivía en mi espacio geográfico, México, los aztecas, los tepanecas y otro tipo de comunidades que aquí existían, pues fue precisamente traído la primera epidemia tan fuerte que desapareció a muchos de mis habitantes a través de la situación de la viruela que fue importada, que fue traída por la nación ibérica, donde se estaba desarrollando las bases de una situación pro, en este caso, pro mercantilista dirigida al capitalismo. Hoy, 2020, esta epidemia que no sabemos si la generó mi país, otro país, no se sabe con certeza esta situación, nuevamente en 2020 se genera otra epidemia, que ha habido otras a través de la historia, sí, pero ahora tienen estos dos puntos, un punto en común, cómo a través del neoliberalismo, el capitalismo neoliberalismo, ha prevalecido precisamente ese tipo de situaciones y que no somos ajenas. La siguiente, por favor. Ahí nada más tantito.
Quiero mencionar 4 argumentos sobre la defensa de la presencialidad. En este instante presento 2. A través de la historia de la humanidad, los sistemas pedagógicos, ¿sí? En un principio presenciales, luego por correspondencia, luego sistema abierto, luego semipresencial, y etcétera, etcétera, ¿sí? Ha llegado precisamente esta situación donde cada uno de ellos, hasta el día de hoy, ha mantenido como común básicamente la presencialidad. En mi país existe el bachillerato abierto, el bachillerato en línea. Hemos tenido pocos resultados al respecto. Ya tenemos la universidad aquí en México en línea, donde se generan una serie de especialidades, pero también han sido limitantes. No podemos nosotros compartir todas las licenciaturas, todas las carreras, todos los saberes a través de la línea, así es que no todos están precisamente en eso. Pero la consigna que tienen los sistemas curriculares o los sistemas pedagógicos es resolver cómo cumplir los objetivos pedagógicos acompañando a los alumnos en distancia. Este nuevo desafío que presenta la educación a los docentes, a las políticas, etcétera, pues simplemente ha fortalecido en México recientemente a engrandecer el capital de las grandes empresas que manejan y controlan la red, que manejan y todo ya cobran casi por la red. Transformar un Word a PDF, pues le cuesta a otro. Que transformar una carpeta de WinZip o abrirla ya tiene un costo. Entonces vean cómo creo una de las empresas que actualmente a través de la crisis que hay mundialmente, de las que menos perdieron, son precisamente estas. La siguiente, por favor. Otro clic. Muy bien, gracias. Compañeros que están visualizando y que me están haciendo el favor de escucharme, yo les pido mucho su atención en estos 2 argumentos que son transformados en interrogantes. Por favor, revisemos el primero. Analizamos el futuro de la educación partiendo que lo único importante son los aprendizajes cognitivos, individuales, como lo hemos llevado haciendo varias décadas atrás, o con una visión más colectiva en la que lo prioritario en la educación es la capacidad de una sociedad para transmitir a las siguientes generaciones el acervo de conocimientos, habilidades y valores, compartidos que se requiere esta sociedad para sobrevivir en el tiempo. Si es bien cierto que la escala de valores de mi generación, cuando fui creciendo física e intelectualmente, es distinta a la de hoy, mi máximo valor hasta el día de hoy, pues es precisamente la fe. Pero hoy le preguntamos, o a la encuesta nacional que generó el INJUVE mexicano, el Instituto Nacional de la Juventud, hoy el máximo valor es precisamente el dinero. Y así es. Pero vean nosotros el siguiente cuestionamiento. Inquirimos sobre el futuro de la educación asumiendo los sistemas educativos nacionales son algo inmutables o comenzamos a historiar la escuela. Hay un texto hermoso que se llama La Escuelota, pero hay unas teorías sobre la desescolarización de Iván Illich que nos plantean ya desde hace mucho tiempo este tipo de inquietudes de poder historiar la escuela o romper los muros de la escuela, y continúa el cuestionamiento, poder contemplar la posibilidad de que más pronto que tarde esa forma particular de organizar socialmente la tarea de educar sea sustituida por otra distinta. ¿Son cuestionamientos que considero imprescindibles, que hay que trabajar todavía aún ellos, o son argumentos de que exactamente este evento sirva para disertar e intercambiar algunos diálogos? La siguiente, por favor. Por lo tanto, nuestra tarea para los que pensamos de manera profesional, ¿sí? Hacernos este tipo de cuestionamientos y más, pero hay algo muy importante que nosotros debemos de generar. Tan es corrosivo a algunos pensamientos y que nos llegan de información obscenos, engorrosos, ¿verdad?
pero además las certezas que se dan desafiantes y abridores a nuevas posibilidades. Nuestra única tarea por hacer es continuar dialogando, conversando y buscar las mejores alternativas. La siguiente, otro, gracias. Dentro de sí les pido de favor nuevamente en estos dos argumentos. Miren, pensar de manera romántica que las políticas que generan los estados políticos cambiarían una situación como tal a una educación superior es pensar de manera romántica. Ya el maestro de Sousa nos plantea algunos cuestionamientos sobre la relación que hay entre el capitalismo y la educación universitaria y la ideología como tal. Para ello presentamos el primero. Y fíjense bien, con la consolidación del neoliberalismo como lógica dominante del capitalismo global, la universidad pasó a concebirse como una área de inversión potencialmente lucrativa. Hoy la mayoría de las generaciones universitarias eligen su carrera exclusivamente porque dejan dinero. Y menciono la idea siguiente: el trabajo educativo, el trabajo docente nos da para comer, no para hacernos ricos. Y por eso alabo a los que están escuchándome que esta labor docente, perdón, se fortalece a través de lo que nos tocó trabajar. Por eso romper la idea de lucrar las ideas o las carreras universitarias es un reto también para los docentes. Pero viene aún más grave el siguiente argumento. Los grupos a nivel mundial de corte ideológico, de derecha o ultraderecha, han venido conquistando precisamente terrenos para fortalecer esas ideas universitarias. Tenemos experiencias que van desde Hungría hasta Turquía, que van experiencias desde Brasil a la India, que van experiencias desde Polonia, Estados Unidos y nuestros países. La siguiente, por favor. Ahí está, muy bien. Si he compartido con ustedes algunos argumentos teóricos, reflexiones personales, quiero presentar ahora mi experiencia vivida, compartir los saberes a nivel posgrado, maestría y doctorado. He tenido la suerte que dentro de los grupos de maestría, dentro de la UVM, pues relativamente son pocos alumnos, 8, 9, 10 alumnos en maestría. En doctorado en la Universidad Autónoma de Chapingo, el doctorado pues lo componen nuestros grupos de 5 a 6, no más alumnos, ¿sí? Rara vez aumenta el número de alumnos en el doctorado en la Universidad Autónoma de Chapingo. Afortunadamente todos tienen equipo de cómputo, todos tienen conexión. Ahí no está el problema. El problema está en la siguiente lámina, si nos hace favor. Esta es una experiencia vivida, trabajada. Otro clic, por favor. Estos son los resultados recientes. No, antes ya, antes ese merito. Estos son los resultados que se tuvieron en el mes de julio del 2020 de la Universidad del Valle de México. Quise mostrar algunos puntos. Entonces, aquí lo resalto: la cuestión económica, las situaciones educativas, la cuestión didáctica y qué tanto la gente piensa en el virus que nos recorre a nivel mundial. Resalto 4 puntos. El primero de ellos, fíjense bien, el 62% considera su economía muy afectada. Bueno, considero que dentro de las instituciones privadas en mi país, la VM, pues sí tienen que pagar sus colegiaturas los alumnos, sí tienen que erogar su y se ve mermada por reducción de la economía familiar.
pero quiero resaltar el siguiente punto, en cuestión educativa. Ahora con el Classroom, ahora con otro tipo de plataformas, los maestros se mandaron encargarle los trabajos a los alumnos y la mayoría de ellos manifestaron excesiva carga académica en los trabajos virtuales. Entonces aquí existió un grave problema detectado. El padre dejó de trabajar y trabajaba desde su casa en su computadora, pero solamente en casa había una computadora, ¿sí? Entonces el padre trabajaba en la computadora un tiempo, el otro hijo tenía que hacer su tarea en ese mismo tiempo, total de que la computadora estaba prendida las 24 horas del día porque tenía desde el papá hasta los hijos hacer trabajo. Este punto de la didáctica quiero hacer énfasis al respecto. Por favor, no quiero que se malinterprete de que no son excelentes, tanto de manera presencial como de manera virtual, pero el abuso de las dinámicas o técnicas de aprendizaje o de enseñanza que comparte el docente hacia con sus discentes, sí deja mucho que desear. Fíjense, las que se utilizaron el abuso del resumen. Mandaban de manera virtual y de este documento haga un resumen de 2 cuartillas, como si el resumen se cualificara, se cuantificara en cantidad de hojas. Primera observación. Mandaban otro documento donde decía, del siguiente documento elabore usted un árbol de ideas. Si no le gusta el árbol de ideas, pues haga el árbol de palabras. Si no le gusta el árbol de palabras, puede diseñar un mapa conceptual o un mapa mental. Luego, la última, también los docentes decían, ¿no? A través de este documento elabore una exposición y haga un video que dure máximo 2 minutos. Los docentes se quedaron cortos en esta situación, no consideraron que, por ejemplo, Classroom nos da la ventaja de elaborar cuestionarios y que la misma plataforma lo califique. No consideraron toda la cuestión de Canva, otra herramienta gratuita que también se da en Google, en toda la elaboración de infografía y herramientas que se nos dan. O no consideraron la estrategia del Flipped, no consideraron la aula invertida, etcétera, etcétera. Otro tipo de herramientas que nos ofrece precisamente la situación virtual. Lo dijo ya el doctor Juan, ¿sí? Ya iniciamos la capacitación de los docentes. Ahorita vamos a hacer un comentario al respecto. Pero algo de esta lámina que quiero que realmente se tenga presente es el último punto de la didáctica. Atención del profesorado de manera permanente. Y uno se pregunta, no, caray, si de manera presencial no se le pone atención directamente a los trabajos de los alumnos y ahora, ¿por qué aquí de manera permanente? Para ello señalo 3 puntos. El primero, la mayoría de los maestros de la Universidad Autónoma de México, una de las más grandes de América Latina, la mayoría de sus profesores son contratados por asignatura. No más de 12 horas tiene un maestro de asignatura, no más de 2 grupos. La mayoría de los profesores de asignatura tiene un solo grupo, nada más. En universidades privadas como la UVM, los maestros pueden tener máximo como 15 horas, 16 horas. O sea que los maestros no estamos de tiempo completo y no tenemos muchos grupos. Me decían los alumnos de licenciatura, no, no hombre, estoy fascinado con la educación virtual porque me han regresado mis maestros el trabajo, pero así con unas sugerencias, comentarios y buenas propuestas que me hacían. La gran virtud que salió hoy con la experiencia de los alumnos a nivel licenciatura. Bueno, el último rubro se refiere precisamente a qué piensan los alumnos sobre la cuestión del confinamiento, pues la mayoría de ellos pues hace caso omiso al respecto. No quiero decir al fin jóvenes, pero sí hay mucha gente desobediente a las normas de higiene que nos están pasando. En fin, este tipo de situaciones que se generan dentro de la situación vivida. Pasamos a la siguiente, si me hace favor. Otro clic, otro, otro clic, uno más, otro, falta uno,
Perfecto. Miren, aquí hay un análisis sobre los sistemas educativos. En el primer recuadro existe una cita de Simon Bauman, donde se presenta de cómo la sociedad se va diluyendo, se está convirtiendo en líquida, nuestras relaciones se están convirtiendo en líquida, las cuestiones amorosas se están haciendo líquidas. Pero recuerdo cuando veo la cita de Bauman, de inmediato se me viene a la mente los escritos de Carlos Marx de 1844, donde señalaba que todo lo sólido se desvanece, y Bauman precisamente le llama, se convierte en líquido. Así están nuestros sistemas educativos, se están diluyendo, porque la mayoría de ellos no responde a un contexto como tal. Por eso, la situación de ver cómo se da los sistemas educativos es muy importante, pero miren, por ejemplo, la primera parte del argumento que se da en los sistemas educativos dice, ¿verdad? La educación en línea sin duda es necesaria. Nadie puede negarlo, ¿sí? Para ello hay que estar realmente eh, así al margen de lo que puede ocasionar la misma educación en línea. Pero esa situación en línea generaría a lo que de manera presencial trabajamos con la pedagogía crítica. Esa situación en línea generaría el despertar de conciencias. Esa generación en línea podemos señalar que va a dar pauta precisamente a pensarlo, a repensar de manera diferente nuestro sistema educativo. Entonces, miren, son cuestionamientos que yo me hago en donde hasta el día de hoy, pues yo he recibido mucha capacitación en línea de la Claxo, de otro tipo de naciones que se me generan y sí me han dado la pauta a través de documentos de esa reflexión. Pero ya en el actual mismo, como menciona en el segundo argumento, creer en la función pedagógica por sí solas, las TICs, es erróneo y el uso no es sinónimo absoluto de procesos educativos. Por favor, quiero que quede claro 3 puntos. Hay tantas herramientas en la línea que nosotros podemos usar, pero son herramientas, son instrumentos, no son totalmente determinantes. Lo determinante lo hace el discente y el docente. Pero, aún así, en el cuarto argumento menciono, desde la pedagogía se tiene la gran responsabilidad ética de crear condiciones para los estudiantes que sean autorreflexivos, bien informados y que tengan la capacidad de unirse en el aprendizaje, tanto individual como social, ya lo señalaba Freire. La siguiente lámina, por favor. Ahí tantito, bueno, ya, ahí está bien, muy bien. Queríamos darlo por pautas. Pero miren, así como lo están viendo ustedes de la parte superior al lado izquierdo está la primera reflexión. En la presente era digital se determinada por la inteligencia artificial, el Internet, las tecnologías inmersas, los dispositivos inteligentes, los celulares, los drones, etcétera, etcétera. Simplemente son herramientas virtuales que se nos puede ofrecer. Pero en el siguiente argumento del otro lado, que quiero resaltar 2 puntos en este argumento. Si es bien cierto que en los países latinoamericanos, ya sean de derecha, de izquierda o de centro, se sigue pensando de manera eurocéntrica. ¿Hasta cuándo los que compartimos saberes debemos de dejar ese pensamiento eurocéntrico? Somos latinoamericanos y estamos luchando precisamente por metodologías y teorías descolonizadoras. Y siempre queremos importar ese mismo pensamiento, esa misma raíz. En otros tiempos decía la gente común,
¿sí? Esto está de moda en París. La UNESCO está en París y creen que de ahí que venga toda la cuestión para el mundo de lo que emane de la UNESCO. No, somos países latinoamericanos y debemos de fortalecer nuestra propia idiosincrasia. Y viene lo que decía el doctor Juan hace un momento, digitalizar al maestro para estar a la par con los campos tecnológicos en el campo educativo. Se exige, es una necesidad. Si en aquellos tiempos cuando compartía saberes hacía una laminita y luego hacía otra y luego hacía otra y el conjunto de láminas me daban un papelógrafo que después se transformó en un rotafolio y hemos encontrado diferentes herramientas, instrumentos didácticos que hemos fortalecido ese trabajo. Lo mismo debemos de hacer con la era digital, no permanecer al margen. ¿Sí? Si es bien cierto que se tiene, hay muchas herramientas útiles para poderla generar. En el último recuadro grande está precisamente la alternativa de querer llevar a la educación a través de plataformas y programas educativos. Solo fue resultado de atestiguar las grandes brechas de desigualdad. Hoy, por primera vez en la historia de mi país, la educación básica, que es preescolar, primaria, secundaria, no hubo absolutamente nadie de reprobados. En educación media superior, por primera vez en la historia de mi país, cuando se establecieron los sistemas educativos en 1819 con el señor Lancaster y su método lancasteriano, no hubo reprobados. Por lo tanto, si salieran hoy las estadísticas a nivel mundial, México estaría con un nivel educativo totalmente excelente. No entiendo por qué esta situación se dio, pero se dio en mi país. Y digo yo que tengamos que tener mucho cuidado, pero estas brechas y esta desigualdad y esta pandemia lo que ocasionó a través de la educación simplemente remarcar el alto grado de desigualdad que tienen los países latinoamericanos. Por eso, en la cita de enfrente, en el triángulo central, considero como una alternativa, si no como única, pero trabajar de manera constante y permanente, que la cooperación genuina como alternativa a la mejora de la educación en tiempos actuales, no puede haber en este instante otra mejor. Y si alguien se incomoda por la siguiente cita que voy a señalar, no vayamos al personaje, siempre vamos a lo que dijo. En 1964, Fidel Castro declara un discurso ante la sociedad cubana donde dijo, solo a través de la cooperación genuina cambiarán nuestras relaciones sociales en nuestro país. Vemos actualmente los resultados que tiene Cuba precisamente en la actualidad. Por eso en el último recuadro que pongo, esa hermandad, esa unión que se genera, planteo la siguiente y último argumento. La suma de inteligencias da más inteligencia. Y entonces, por favor, tengan en claro esto. Una persona como mínimo produce una idea. Dos personas como mínimo producen tres ideas. La del otro, la mía y la de los dos. La suma de inteligencias da más inteligencia. Por eso, este tipo de eventos debe de fortalecer junto con nosotros a compartir nuestros diálogos y saberes. La siguiente y última lámina, por favor. Toda. Faltan dos, una más. Miren, yo quise simplemente, perdón, ¿qué pasó con mis fuentes? Es que quiero señalar algo en las fuentes. Ahí está. Miren, quiero hacer un comentario sobre las fuentes. Todas están en la red, pero textos recientes, a ver, para que lo vean. Ahí denle 9 clics. Uno, dos,
Con ese. Muy bien. Miren, yo quiero resaltar simplemente dos elementos. El texto de Ventura de Sousa Santos, reciente el texto, la, la cruel pedagogía del virus. Pero otro texto que se genera es el 8, ¿sí? Pandemia y educación. Pocas veces se reúnen los expertos en educación en mi país para generar de inmediato un texto y ahí todos estos se encuentran precisamente en la red y ojalá tuvieran la oportunidad de consultarlos y gracias a ellos y a la experiencia vivida tuve la oportunidad de compartir algunos argumentos como el que escucharon ustedes. Muchas gracias, he terminado.